C7 Transparencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a esto que es C7 Transparencia en este martes. Lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos minutos, ya que estaremos hablando de los tipos de información pública. ¿Usted para qué le sirven estos tipos de información en su vida cotidiana? Así que quédese con nosotros. Un gusto saludar a Cintia Cantero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mayra. Un saludo a ti y un saludo a todas las personas que nos ven a través de este medio. Ya lo comentábamos que vamos a hablar de los tipos de información pública, porque hay varios y aquí vamos a despejar dudas. Así es, el día de hoy estaremos hablando de los tipos de información pública que están en posesión de cualquier autoridad, de cualquier entidad pública, cómo les vamos a informar a todas las personas que nos están ahorita sintonizando. ¿Cómo pueden ellos saber la diferencia entre un mismo tipo de información, ¿no? Estamos hablando de la información pública que se encuentra en posesión de todas las autoridades. Sin embargo, dentro de esta información pública existen tipos de información, como es el caso de aquella información que, aunque está en posesión de la autoridad, no puede, y aunque es pública, no puede ser proporcionada por ciertas características. A esta información se le llama información confidencial, y también vamos a ver los tipos de información que tienen que ver con la información que está libre y completamente abierta para que cualquier ciudadano pueda acceder a esta información. Porque ¿qué pasa con los ciudadanos que llegan al ITEI, que ellos quieren hacer alguna solicitud? ¿Sí se confunden todavía en los tipos de información? Sí, existen ciudadanos que piden información a través de una solicitud. Sin embargo, esta información muchas de las veces ya está publicada en la página de las autoridades, y que para efectos de que la persona tenga la información en sus manos no es necesario llevar a cabo ningún trámite, sino única y exclusivamente acceder a la información a través de estas páginas o de estos sitios oficiales, de imprimir la información o de revisarla de manera directa. Y sí existe confusión en el sentido de que en muchas de las ocasiones generan todo un trámite los ciudadanos para tenerla. E insisto, no es necesario realizar estos trámites. Y que ustedes, por supuesto, que los orientan cuando llegan los ciudadanos, y los invitamos a los ciudadanos que tengan el interés de informarse, que se acerquen al ITEI y que ahí les van a detallar. Claro que sí, existe la posibilidad de que a través del Instituto de Transparencia se les esté brindando toda la orientación en cualquier momento, a través de todas nuestras áreas, ya sea para cuestiones incluso de identificar la información que requieren, porque también hay ocasiones en que solicitan información las personas y no está bien planteada la solicitud de información. Existe cierta información que se le llama de libre acceso, donde no necesariamente esta información está publicada en las páginas oficiales. Sin embargo, cualquier ciudadano puede acceder a esta información. ¿Cómo por ejemplo, si yo realicé, voy a hablar de un ejemplo, ¿no? Alguna licencia ante algún ayuntamiento, estas licencias pues no van a estar publicadas en el portal de internet de los ayuntamientos. Sin embargo, tengo derecho, si se autorizó a la construcción de algún edificio, tengo derecho a acceder a la información relativa a toda esa autorización que realizó el pleno del ayuntamiento, en qué momento se dio. Tengo derecho también a acceder a quién se le asignó la obra para realizar esa construcción y cuáles fueron los pasos que se decidieron desde la autoridad para ejecutar esa obra. Ese es un ejemplo. Algunos otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, estadísticas en materia de salud. Si alguien quiere conocer cuál es, no sé, alguna información relacionada con el dengue, puede solicitar en dónde son las zonas donde existen mayor riesgo. También, por ejemplo, cuestiones de ahorita lo que se da mucho con lo del tema del tren ligero, cuál va a ser el proyecto,
quiénes lo van a ejecutar, quién tiene ahorita la información. Este tipo de información cualquier persona puede acceder. Sin embargo, no va a encontrarla publicada hasta que, en el caso, por ejemplo, del tren ligero, hasta que no exista un contrato con alguna empresa que lo vaya a ejecutar, la obra, este contrato pues todavía no va a estar publicado hasta que no se le dé ya la realización de este documento. Sin embargo, pueden preguntar qué existe hasta este momento de información que a mí como ciudadano me pueda servir. No sé, a lo mejor la línea donde se va a construir me va a representar a mí como ciudadano ciertos problemas durante algún tiempo, ¿no? Y es válido que yo esté informado de lo que va a acontecer en los siguientes meses respecto a lo que a mí me afecta. Bien, vámonos, Cintia, a una entrevista que tenemos con Guillermo Muñoz Franco. Él es coordinador general de Transparencia e Información Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para saber qué información pública le están solicitando al Poder Ejecutivo. C7 Transparencia. Los temas más recurrentes en el marco del Poder Ejecutivo, yo lo dividiría, por ejemplo, temas en lo administrativo, nóminas, pagos, gastos de comunicación social, nombramientos y viáticos. Son algunos de los temas más recurrentes. El Gobierno del Estado y a través de la Coordinación General de Transparencia hemos estado llevando a cabo foros y capacitaciones en el tema de la protección de los datos personales desde el marco del Poder Ejecutivo. Algunas de las acciones que, entre otras de las que también hemos llevado a cabo, pues son establecer políticas internas en cada una de las dependencias para efectos de resguardar y proteger la información confidencial que la ciudadanía nos otorga a través de las dependencias. Otra de las acciones es que implementamos, por ejemplo, el aviso de información confidencial en el Poder Ejecutivo como una buena práctica. Y también puedo comentar otra de las acciones es que todas las secretarías cuentan con un catálogo de información confidencial para efectos de también estar trabajando en el marco de a lo que se refiere la información confidencial y pues también darle más confianza a la ciudadanía jalisciense de que toda la información confidencial que esté resguardada en el marco del Poder Ejecutivo, pues garantizarle que la estamos protegiendo. Hemos venido trabajando en el diseño de un portal amigable, ha sido por indicaciones del señor gobernador de generar en la página web, en la página del portal del Gobierno del Estado, que sea una página amigable y que sea una página de muy pocos clics para efectos de poder que la ciudadanía llegue a la información que requiera de manera sencilla y oportuna. C7 Transparencia. Gracias a Guillermo Muñoz por su participación. Cintia, hemos escuchado información fundamental, información ordinaria. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a una pausa, ¿te parece? Regresando, platicamos de este tema. Claro que sí. Vamos a una pausa, regresamos. C7 Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en C7 Transparencia. Les recuerdo la línea telefónica, es el 3030-5307, 3030-5307. Tenemos invitado, Cintia. Así es, Mayra, está con nosotros el doctor Guillermo García Murillo. Él es exconsejero del Instituto de Transparencia y bueno, lo tenemos aquí como invitado porque es un amplio conocedor de este tema que el día de hoy estamos tratando. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Por qué es importante clasificar esta información? Claro, la información es muy importante clasificarla porque finalmente cuando un ciudadano va a solicitar una información, como bien lo decía la presidenta del ITEI, debe de clasificarse la información en una información que es fundamental, que es de libre acceso, una que es de libre acceso, pero que es ordinaria. La fundamental
es la que están obligados los sujetos a ponerla en todos sus portales de Internet y deben dar a conocer sus nóminas, sus acuerdos, sus circulares, etcétera. Esa información que es fundamental para la vida del ciudadano, no solamente en la cuestión económica, sino también política y social. Y la ordinaria, como la información histórica, archivística, que de por sí debe de estar en el libre acceso para todos los ciudadanos. Pero Mayra, hay una información que no se puede entregar, que aunque es pública, debe de mantenerse en la secrecía. Por ejemplo, una situación que pueda perturbar el orden o también la economía del Estado, que de darla a conocer podría ocasionarle un daño mayor a la sociedad. Por eso debe de mantenerse por cuestiones de seguridad o bien por cuestiones de confidencialidad, como aquellas que nosotros mencionamos en función de los datos personales. Aquellas en donde no se puede dar a conocer el domicilio del funcionario, donde no se puede dar a conocer porque podría perjudicar en su vida íntima, o la de cualquier otro ciudadano en una base de datos en posesión del Estado, que el Estado de dar a conocer una base de datos, por ejemplo, los expedientes médicos que mucho trabajó Cintia cuando fue la directora de la OPD, Hospital Civil de Guadalajara, y en la que mucho trabajó Cintia para que esta información de los expedientes médicos entendieran que los médicos, que no eran de ellos, sino que era del paciente y que por lo tanto no se podría publicar. Porque de darse a conocer un expediente médico de un diabético, esto le podría ocasionar una segregación social, podría ocasionarle un mal mayor a aquel que no puede ser ser solamente funcionario que se publicara, o bien por siendo un particular que se publicara. Quiero decir con esto que la información debe de ser reservada en dos categorías. Una, por protección de datos personales, y la otra por cuestiones de seguridad estatal o nacional. Esto que mencionaba de expedientes clínicos, pero la persona sí puede solicitar su propio expediente. Claro, es tu propio expediente, es mío, y el Estado solamente es un organizador de mi información. Por lo tanto, es confidencial porque yo te estoy dando la información para que tú la mantengas reservada. Y de ahí que se viene toda esta idea de los derechos ARCO. ¿Y qué son los derechos ARCO? Pues el derecho a ARCO es el libre acceso a mi información, el poder rectificarla, el poder cancelarla o oponerme a la información que es inherente a mi persona. Y ahí están los datos sensibles. ¿Y qué son los datos sensibles? Pues los datos de salud, origen étnico, el que tiene que ver con mis principios filosóficos, ideológicos, etcétera, y preferencias sexuales inclusive. Así es, como comenta el doctor García Murillo, la información por parte de la autoridad tiene que ser correctamente clasificada y tenerla muy claramente distinguida para no incurrir en alguna equivocación de proporcionar una información a quien no se le debe de proporcionar, y por otro lado, para así tener completamente abierta y a disposición de cualquier ciudadano la información que sí puede ser de libre acceso, ¿no? Hay un filtro, como ciudadano yo llego y no me queda claro los términos de información pública y yo me equivoco tal vez en alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún servidor público. Ese cuestionamiento le llega al servidor público y dice, no, yo no puedo darte esta información, o desde que llego al ITEI va a existir ese filtro y me dicen, no, esta no pasa. Claro, Mayra. La ley que se encuentra hoy vigente, y esa es una muy buena pregunta, porque generalmente es lo que el ciudadano debe de estar enterado, y este es el gran trabajo que está haciendo el ITEI, la divulgación de la cultura. Cada vez más es necesario que el ciudadano pueda utilizar esta herramienta para poder acceder a la información. Y que, recuerda tú este principio, la información es poder. Y un ciudadano bien informado no va a andar con palos de ciego, sino que va a ser certero en la información que tiene sobre sus impuestos, sobre el dinero que le está dando al Estado, qué está haciendo el Estado, y el Estado debe de informarle al ciudadano. Y para esto la misma ley establece principios
básicos en el acceso a la información. Un principio es la gratuidad, otro principio es la inmediatez, la oportunidad, la calidad de la información, porque te pueden dar mucha información, claro, pero ninguna de esa información es de calidad, por lo tanto esa información debe de ser de calidad, debe de haber oportunidad, y también no es necesario demostrar el interés jurídico, cualquiera lo puede solicitar. Pero sobre lo que acabas de decir en la pregunta, es si un ciudadano cuando se equivoca, bueno, también está el principio en donde el ITEI debe de suplir esas deficiencias en la petición. El ITEI cuando ve, dice, bueno, no se cubre con toda la formalidad, pues ese es el principio de sencillez. ¿Qué quiere decir el principio de sencillez? Que si el ciudadano no cumple con todas las formalidades, el ITEI debe de suplirlas y darle la información que está pidiendo o en todo caso orientarlo. Y no solamente el ITEI, también los sujetos obligados deben de orientar como una obligación de nuestra ley a todo el ciudadano que está pidiendo la información, es decir, ¿qué quieres? Y sabiendo qué quiere, y yo no la tengo, debo de orientarte para decirte quién sí la tiene y que te sea proporcionada. Vámonos a otra entrevista que le tenemos preparada, es con el maestro César Omar Avilés González. Él es coordinador de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara. C7 Transparencia. La información que más frecuentemente se solicita a través de las solicitudes de acceso a la información pública, valga la redundancia, es información que tiene que ver con datos estadísticos, indicadores, números duros de la Universidad de Guadalajara. Esa información continuamente se nos solicita y bueno, pues es la información que más a menudo entregamos a través de este medio. También tenemos otro tipo de solicitudes que tiene que ver mucho también con la cuestión de las obras públicas que realiza la Universidad de Guadalajara, obras en el ámbito de la construcción, de la infraestructura. De hecho, la Universidad de Guadalajara, atendiendo a esta cuestión, en virtud de que pues, hemos detectado que efectivamente son dos de los rubros que más se solicitan a través de este medio de las solicitudes de acceso a la información, pues hemos echado a andar dos herramientas. En primer término está el portal de transparencia focalizada, que es un portal en donde el usuario puede entrar e ingresar a diversos sitios de la universidad, en donde se encuentra información sobre justamente las estadísticas, los indicadores, los datos duros de la universidad, números principalmente, y mucha otra información que la Universidad de Guadalajara genera de manera continua y que se pone a su disposición de manera simple, gratuita y de la manera más accesible. Otra herramienta que hemos puesto a disposición del público es el visor de obras, que se encuentra disponible en visordeobras.udg.mx, que es una herramienta en donde cualquier usuario que tenga una conexión a internet puede visualizar cuáles son las obras que está construyendo la Universidad de Guadalajara, puede conocer en el ámbito de la infraestructura qué es lo que está haciendo la universidad y es información que se actualiza en tiempo real. Bien, estamos muy inquietos, muy entusiasmados por los lineamientos que se están trabajando en este momento de la mano con el ITEI en materia específicamente de educación. Creo que va a ser un avance muy importante para el Estado de Jalisco. Tener lineamientos específicos en materia de educación va a contribuir, me parece que de manera decisiva en la protección de los datos en el Estado, y seguramente va a permitirle a la universidad, también a la Universidad de Guadalajara, pues tener más certeza en los criterios que se deberán aplicar para la protección de los datos. Sin embargo, bueno, para nosotros es una preocupación constante. De manera continua nos encontramos capacitando a nuestro personal, llevando a las diversas instancias de la universidad información a fin de que se conozca los derechos relacionados con la protección de los datos. C7 Transparencia. Ese es el trabajo que está realizando la Universidad de Guadalajara en el tema de la transparencia y la información. Preguntarle, doctor, ¿qué pasa con la autoridad? ¿Se escuda en ciertos casos al decir esta información es confidencial y no la voy a otorgar cuando no lo es? Sí, fíjate que de manera recurrente existe este problema. Cuando a mí me tocó ser consejero, no sé actualmente, pero cuando a mí me tocó ser consejero, generalmente había funcionarios públicos que todavía se resistían a la transparencia.
había mucha resistencia, tal vez porque no estaban informados o tal vez porque les parecía que era excesivo lo que se les preguntaba, de tal manera que incomodaba. Una cuestión en la que ellos optaban de manera rápida para no dar la información, pues era decir, es información reservada. Pero hay todo un protocolo y la ley hoy en día, afortunadamente, obliga a que en ese protocolo, antes de que tú determines que esa información debe de ser reservada, hay que tener en cuenta que debe de haber un comité de clasificación para reservar esa información. No es decir, está reservada y ahora la reservo. No, previamente tuvo que haber sido reservada por ese comité de clasificación. Pero eso no es todo. Si aún siendo reservada por ese comité, el ciudadano insiste, tiene al ITEI para que el ITEI pueda revisar esa clasificación e inclusive el mismo ITEI en su consejo analizar dicha clasificación y tiene la capacidad y la facultad para desclasificarla por considerarse que es información fundamental y que el ciudadano la debe de obtener. Esa es la importancia de un organismo constitucional autónomo como el ITEI. Esa es precisamente la esencia y el espíritu de un organismo como este, ser el escudo ciudadano frente a funcionarios que todavía no quieren comprender o no entienden que es el tiempo de la transparencia. Sobre todo, ¿qué tipo de información es lo que le cuesta trabajo a la autoridad y pudiera irse por esta vertiente? Por ejemplo, hubo un caso muy sonado que fue lo del arsénico en Río Santiago, donde la autoridad en aquel entonces, cuando se pidieron todos los estudios ambientales respecto al río, los análisis que se realizaron, los clasificó como reservados. Se interpuso un recurso ante el Instituto de Transparencia, una queja, y el Instituto de Transparencia determinó que tenía que ser información pública de libre acceso y que tenía que entregarse esta información al ciudadano. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para que todos los habitantes que se encuentran alrededor conozcan las condiciones ambientales que existen. Y bueno, por eso la importancia. Este es un ejemplo, pero existen muchísimos más. En el tema del expediente clínico, Guillermo, a mí se me hace muy interesante que nos expliques por qué una persona sí puede acceder a su información en salud. Claro. Y no, por ejemplo, yo si pido tu expediente, me la negarían. Claro. Entonces, que nos explicaras cómo esa diferencia. ¿Les parece si lo explicamos regresando de la pausa? Vamos a la pausa. Les recuerdo la línea telefónica 3030-5307. Ya regresamos. C7 Transparencia. Seguimos en C7 Transparencia. Nos quedó pendiente una pregunta, Cintia. Sí, Guillermo, a mí se me haría interesante que le comentaras al público por qué si yo llego y pido la información de salud, la que me pertenece a mí, de mi expediente clínico, sí me la proporcionan. Sin embargo, si llego y pido tu expediente, me lo van a negar. Claro, es precisamente por eso, porque finalmente en el expediente médico es mi expediente y yo tengo derecho a conocer mi expediente y también a que me entregues el expediente. Esta es una pregunta que va muy relacionada con lo que acabas de decir tú. Cuando uno va, por ejemplo, al Hospital Civil, al Seguro Social o al ISSSTE y le dice al médico, me entrega por favor mi expediente, el médico o el funcionario administrativo dice, no, este expediente es de la institución, no se lo puedo otorgar porque al entregárselo yo, luego yo con qué me quedo. Tenían esa idea, yo te lo entrego y luego yo con qué me quedo. No, tú tienes la obligación como funcionario en los expedientes médicos de entregárselo a la persona que te lo está solicitando. Y esta persona se lo puede llevar. ¿Con qué te quedas? Pues te puedes quedar con una copia. Pero finalmente esa información es del paciente y no puede nadie más tener acceso a esa información porque tiene que ver con mi persona. Y otra persona tampoco lo puede solicitar, al menos de que en un caso de gravedad lo pueda solicitar cualquier pariente.
pero para salvar la vida de ese paciente. Pero sí, fíjate que es una cuestión también muy recurrente en el sector salud, que no le quieran dar al paciente su expediente médico cuando es de esta persona. Ahorita hablamos del caso de hospitales civil, Sí. pero ¿y en hospitales Seguro privados? social, también ¿Privados? igual, en los privados igual, porque a partir de la reforma constitucional al artículo 16 y de los datos personales, no es una ley ni estatal ni federal, es una ley general. Pero afortunadamente la ley de transparencia del Estado de Jalisco lo prevé, lo establece y lo obliga. Y cuando son menores de edad, también los papás En el mismo pueden- sentido, claro, es en el mismo sentido. Pero con respecto también a esta pregunta que hacías de que si algún funcionario se resiste, bueno, pues es el caso también de los partidos políticos, que no quieren dar a conocer su padrón de militantes. Y cuando a mí me tocó ser consejero, pues se vino toda la controversia de que no querían dar a conocer el padrón de militantes porque era una cuestión de información confidencial de cada partido, porque si un día estaban en un partido, luego amanecían en el otro partido, luego no les iba muy bien y se iban al otro partido, y bueno, pues andaban de partido en partido, y que eso podría perjudicarles. Afortunadamente, nuestra legislación, nuestra ley, ha sido una ley dinámica, es una ley que se ha ido transformando de acuerdo a la realidad social, no ha quedado inamovible, no es una ley estática. La ley de transparencia del Estado de Jalisco ha ido cambiando, ha ido modificándose de acuerdo a la realidad social. Y hoy en día, en la ley se establece que el padrón de militantes de un partido político es información fundamental que se debe dar a conocer, así también como quienes componen el comité directivo estatal de cada partido. ¿Qué otro tipo de información solo se la pueden otorgar al interesado? Vaya, por ejemplo, el expediente médico. ¿Qué otro tipo de información va por este rubro? Claro, toda la información, como te comentaba Mayra, que tenga que ver con la protección a datos sensibles. Ajá. Toda esa información en donde si yo pertenezco a una asociación religiosa, a una cuestión de carácter filosófico, a mi libertad también de pensamiento y de expresión, en donde yo me puedo oponer a esa información, en donde yo puedo pedir la cancelación de esa información, no se puede otorgar más que a mi persona. Existe también un ejemplo cuando en ocasiones que la autoridad entrega algunas ayudas o aportaciones para ciudadanos, en algunas ocasiones se les pide sus datos que vienen en su credencial de elector como para llevar algún registro. En ese sentido, la información con la que se queda la autoridad, si por ejemplo yo entrego algunas despensas o entrego, por ejemplo, lo del padrón de beneficiarios de adultos mayores, y para tener los datos de la persona a quien se lo estoy entregando, solicito copia de la identificación de elector. Esta información que yo obtengo como autoridad de cualquier persona no la puedo proporcionar, ni la puedo utilizar para algo distinto que no sea única y exclusivamente para revisar que son tus datos, que tú eres la persona y entregártela a ti el beneficio. Este es un ejemplo muy claro, ¿no? O en Secretaría de Movilidad, donde pues tienen toda nuestra información, tienen nuestro domicilio, nuestro teléfono, nuestro tipo de sangre. Esta información que se queda en resguardo de la Secretaría de Movilidad tampoco puede ser proporcionada a ningún otro ciudadano que no sea la persona que le entregó la información. Existe alguna información, por ejemplo, como aquella que está en el registro civil o en el registro público de la propiedad. En estos casos, la información que exista de todos nosotros en estos registros sí puede ser proporcionada, porque está en posesión de registros públicos. Pero la que no esté en esa calidad, la autoridad no tiene ningún derecho de transmitir esa información. Claro, porque esa información que está en los registros públicos es de interés general y todos tenemos derecho a saber esa información. Pero el punto de por qué reservar la información de cada uno de nosotros, Mayra, es porque también es una cuestión
de seguridad por el robo de identidad. Hoy pueden robar tu identidad y alguien puede estar utilizando tu nombre para hacer cuestiones de transacciones comerciales o utilizar tu información bien para viajar, para viajar con tu identidad, o bien para sustraer cuestiones de carácter económico a nombre tuyo. Y entonces eso te afecta porque tienen toda tu información, tienen tu firma, tienen tu fotografía, pueden generar una trazabilidad de tu persona y al final del día lucrar con tu identidad. Y uno puede decir, oye, eso es una cuestión como de ciencia ficción. No, es una cuestión que en la vida cotidiana lo estamos enfrentando, el robo de identidad. Por eso hay que poner mucho cuidado en esa situación. Bien, vámonos a otra entrevista, es con Juan Carlos Campos Herrera, él es director del Centro Educativo y de Capacitación del ITEI, por cierto, que hoy concluye un diplomado en Tepatitlán. Vamos a lo siguiente. C7 Transparencia. Pues estamos muy contentos porque el próximo martes ya terminamos el diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales que llevó a cabo este Instituto de Transparencia en el municipio de Tepatitlán, en el Centro Universitario de Los Altos, convocando a funcionarios públicos, ciudadanos interesados en el tema, estudiantes, compañeros de medios de comunicación, de todos los municipios de la zona Altos Sur del estado de Jalisco. Y este diplomado, pues bueno, ya lo concluimos después de alrededor de 3 meses y medio. Es un esfuerzo importante que realiza el Instituto de Transparencia para llevar estos temas a diferentes puntos del interior del estado, no solo concentrar la información en zona metropolitana, sino también tratar de hacer el esfuerzo y llevarlos a diferentes partes. Va a dictarnos una conferencia de clausura el licenciado Miguel Castillo. Él fue presidente del INAIP, es el Instituto de Acceso a la Información de Yucatán. Tenemos también el gusto de comentarles que egresan alrededor de 34 personas. Y así como terminamos ya el diplomado en Tepatitlán, vamos a iniciar a finales de agosto el diplomado en Colotlán. Es un diplomado que también lleva por nombre Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales. Este diplomado, igual como el diplomado que se realizó en Tepatitlán, tiene como finalidad llevar el conocimiento de la transparencia, de la protección de datos personales a diferentes puntos del interior del estado. En este caso vamos a ir a la región más deprimida del estado, que es la región norte del estado, con sede en Colotlán. En esta ocasión también realizaremos el diplomado en el Centro Universitario del Norte, en donde ellos nos van a dar la oportunidad de certificarnos el diplomado, es decir, tendrá validez académica y valor curricular. Este diplomado está pensado también para que acudan y asistan los municipios de la región norte. Estamos hablando de Bolaños, San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Villaguerrero, Totatiche, Colotlán, Santa María, Huejúcar, Huejuquilla, Mezquitic. Y la idea es pues que nos puedan acompañar por si a través de C7 nos escuchan los compañeros, los amigos y los ciudadanos pues de la región norte del estado, para que sepan que a finales de agosto estaremos iniciando con este diplomado. La convocatoria, las bases para participar, para inscribirse, estarán en nuestra página de internet, que es www.itei.org.mx. C7 Transparencia. Es el esfuerzo del ITEI en el tema de capacitación. ¿Tiene dudas sobre el tema que estamos abordando esta mañana? Comuníquese con nosotros al 3030-5307. La pausa, regresamos. C7 Transparencia. Gracias que continúa con nosotros en C7 Transparencia. Vámonos a las noticias ITEI. C7 Transparencia. Por incumplir con una resolución del Pleno y no entregar información que fue solicitada por un ciudadano, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI, impuso una amonestación pública a Ramón Daniel Martínez Cuevas, secretario general del Ayuntamiento de Poncitlán.
En sesión ordinaria del Pleno del Consejo del ITEI realizada el pasado miércoles, se explicó que el funcionario, quien además es titular de la Unidad de Transparencia del municipio, no acató la resolución del Pleno del pasado 9 de abril, cuando se le instruyó poner a disposición del solicitante información pública como contabilidad del ayuntamiento, acuerdos del municipio para autorizar erogaciones y préstamos, presupuestos de ingresos y egresos y cuenta pública como estados financieros, entre otros puntos solicitados. El funcionario tiene 5 días de plazo a partir de la notificación para entregar la información solicitada. La Secretaría Ejecutiva del ITEI inició proceso de responsabilidad administrativa en contra de Sandra Ribeiro Valle, subdirectora de Planeación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de Jalisco, o de quien resulte responsable por no responder satisfactoriamente la solicitud de un ciudadano que pidió información diversa relacionada con el salario de directivos de esa institución. El consejero ciudadano del ITEI, Vicente Viveros, titular de la ponencia que presentó la resolución, explicó que la información solicitada es información fundamental, que debe estar disponible en Internet, por lo cual se abrió proceso de responsabilidad administrativa por negarse a publicar el salario de los funcionarios públicos que se desempeñan como rector, secretario general, abogado general y directores de carreras de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Luego de recibir por escrito una petición de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado, el Pleno del ITEI concedió la suspensión de sus términos en los procesos de transparencia que actualmente en curso realiza esa dependencia pública debido a los trabajos de desalojo de su edificio sede, motivo por el cual están imposibilitados para responder las solicitudes de transparencia que están en proceso. Así lo informó el secretario ejecutivo del ITEI, Miguel Hernández Velázquez. Dijo el funcionario que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno de Jalisco también está excusada de atender nuevas peticiones en tanto encuentran un nuevo espacio físico para laborar. Noticias Transparentes ITEI, Sergio Velasco. C7 Transparencia. Tenemos una pregunta de nuestro auditorio, de Rubén González, de la Colonia Centro. Nos comenta: soy periodista independiente. En la página del Instituto de Transparencia, para solicitar la información, se pide la dirección. ¿Es necesario dejarla o existe otra solución? Así es. Actualmente nuestra ley contempla que debe de establecerse el nombre de la persona o sin necesidad de identificarse, domicilio, y qué información solicita. ¿Por qué es importante el domicilio? Para poder notificarle a la persona que está solicitando la información que requiere. Puede hacerlo, puede establecerse un domicilio o incluso un correo electrónico, porque en muchas de las ocasiones se les manda la información vía correo electrónico. Bien, doctor Guillermo, ¿qué pasa? Que es muy común que recibimos la llamada de alguna compañía de telefonía cuando estoy en otra compañía y para darme otros servicios. Y uno dice, ¿por qué tienen mis datos? ¿Por qué tienen mi nombre? ¿Por qué pasa esto? Claro, generalmente no teníamos ese problema. Sin embargo, hoy en día las bases de datos se han convertido en un punto de la mercadotecnia. Tener la información de una institución bancaria, tener la información de una institución educativa, para cualquier empresa es muy importante porque establece un rango de edad, de preferencias y de consumidores y se venden esas bases de datos. Sin embargo, hoy en día eso está prohibido. La transferencia de datos personales de una institución a otra es algo que está prohibido. Sin embargo, hay que recordar que el ITEI pues no está solo en el estado de Jalisco, sino que pertenece a todo un sistema nacional. Y ese sistema nacional es el IFAI, en función de la protección de datos personales. El poder sancionar a un particular que vende datos personales a otro no está dentro de la función del ITEI, pero sí del IFAI. Reconozco un asunto, por ejemplo, de una institución educativa que le vende a una institución, ni siquiera le vende, solo le hace una transferencia gratuita a una institución bancaria porque ésta le promete darle tarjeta de crédito a todos los estudiantes, pero que solamente le diera esa base de datos.
El rector de esa universidad le entrega la base de datos a esta institución bancaria sin el consentimiento de la comunidad académica, y claro que esto se convierte en un problema para él, por haber dado una base de datos en donde yo la entregué para un principio específico, mi control escolar y no de mercadotecnia. Y te recuerdo rápidamente otro punto, el caso Choice Points. El caso Choice Points es cuando el Instituto Federal Electoral vende la base de datos de 70 millones de mexicanos a una empresa norteamericana. Y esta empresa norteamericana la vende en 52 millones de pesos. Después dicen que esto fue destruida, que nunca se utilizó, cuando todos sabemos hoy que cualquier copia se saca en menos de 5 minutos. Estos son problemas recurrentes. Por eso debe de tener un principio de proporcionalidad y un principio de fin toda la información que nosotros le otorguemos tanto a organismos públicos como privados. Y el caso, por ejemplo, de Facebook. El caso de Facebook, donde todos subimos nuestras mejores fotos, donde todos subimos nuestra información confidencial, nuestros sentimientos, nuestras preferencias. Cada vez que ustedes como usuarios le ponen a aceptar, están en un contrato de adhesión y esa información ya no te pertenece a ti, Mayra, le pertenece a Facebook. Por eso hay que decirles a todos nuestros televidentes que tengan cuidado con lo que proporcionan, con lo que suben y con lo que dicen en Facebook, porque eso puede ocasionar un problema. Ahí sí, ahí hay una autonomía en el contrato que celebran Facebook con la persona, y este consentimiento que ustedes otorgan hacen que Face se convierta en el propietario de tu información. Así es muy importante recordarles a todas las personas que existen mecanismos tanto para poder acceder a la información pública como para este caso la protección de nuestra información confidencial. Y yo invitaría a todo el público a que acudan al Instituto de Transparencia para que les demos asesoría de la utilidad y de la importancia que tiene que soliciten información a su gobierno. Es tan importante, Mayra, hoy en día todo el tema relativo a los servicios que se prestan por parte de todas las autoridades deben de tener de forma muy clara cómo se prestan, en qué horarios, cuáles son los medios de acceso para que el ciudadano tenga y que sí pueda en realidad gozar de ese beneficio, porque al final del día todas las autoridades están para brindar un servicio o garantizar algunos de nuestros derechos. Y en este sentido, bueno, es importante que exista este vínculo entre el ciudadano y la autoridad donde pues exijan estos derechos de que puedan acceder a esta información, pero también es importante que conozcan cómo hacerlo. Y bueno, yo invitaría a todas las personas a acercarse al Instituto de Transparencia y estoy segura de que entre más conozcan, más cercanos y participativos van a estar con su gobierno. Y por supuesto también a las autoridades, ¿no? Porque si no le queda claro a la autoridad cuando llega esa solicitud, va a pasar esto de escudarse, tal vez porque sí tiene ese desconocimiento, no porque diga, le voy a dar por acá para no darle información. Pero hay un principio fundamental también en el derecho. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y ellos están obligados a cumplir con la ley. Y para eso yo quiero reconocer que el ITEI finalmente ha trabajado mucho en cursos de capacitación, no solamente para el ciudadano, también ha estado capacitando a los funcionarios públicos. Y en este momento ya debe de ser muy poco común que pueda existir esa posibilidad. Sí existe, Mayra, no podemos decir que no, sí existe, pero yo creo que cada vez son los menos. Sí, definitivamente. Y sobre todo resaltar que esta información les sirve para la vida cotidiana de las personas. Claro. ¿En qué aspectos le va a servir al ciudadano que nos está viendo? Claro. Yo creo que el reto fundamental del ITEI, salvo la mejor opinión de la presidenta, es que el derecho a la información debe de rebasar el círculo rojo, lo que llamamos el círculo de los intelectuales, el círculo de los profesores,
que utilizan este derecho a la información para obtener sus indicadores, sus evaluaciones, sus investigaciones, y el círculo también de la clase política. Debe de trascender del círculo de los políticos, de los académicos, inclusive de los periodistas, para convertirse realmente en un derecho del ciudadano para su vida cotidiana, para abrir una empresa, para poder construir, para poder saber dónde y cuándo le va a beneficiar una obra pública, y eso es importante, y el costo de esa obra pública. Yo creo que lo que más le importa a un ciudadano es su bienestar y su calidad de vida, y ese bienestar y calidad de vida solamente se va a reflejar cuando exista una sociedad bien informada y que pueda tomar decisiones informadas. Así es importante esta parte de participación del ciudadano con sus autoridades, donde no porque hayan determinado que va a ser conveniente una obra en la esquina de mi casa signifique que es lo adecuado. Es importante que yo esté enterada cuáles van a ser los beneficios que va a traer para mí, ¿no? Y dar de alguna de otra manera mi aprobación o validación. También todo el tema de los tiempos, porque en ocasiones la autoridad realiza obras donde van a durar tentativamente 3 meses y las obras a veces se extienden hasta 1 año. Y esa parte tiene que tener el ciudadano la información de por qué está sucediendo esa diferencia en tiempos, porque al final al ciudadano le repercute y trae detrimento en mi vida cotidiana. Y bueno, por eso insisto, es importante que participemos. En lo que tú acabas de comentar se me hace súper importante lo relativo a que le puedan dar creación a una empresa. Todo lo que tiene que ver con el fomento al autoempleo, esta parte de cómo yo estar enterado, de cómo puedo yo particularmente generar mi propia empresa con apoyos del gobierno. Bueno, es necesario acceder a la información que está en gobierno para que me digan cómo puedo acceder a ese beneficio y que yo me vea beneficiado, ¿no? La señora María Magdalena González, de Circunvalación Belisario, nos comenta: yo tengo reportando a mi vecino por tener un árbol muy frondoso, las ramas del árbol llegan hasta mi casa, ya empezó a llover y las hojas tapan los resumideros de la azotea, soy de la tercera edad y me da mucho trabajo limpiar. La solicitud que tengo, nos da el número de la solicitud, me atendió, nos da el nombre de la persona que lo atendió y no han hecho caso. Corresponde al tema de transparencia, creo que... Yo creo que ella lo que hizo fue alguna petición ante el ayuntamiento, levantando algún tipo de queja. Lo que nosotros podríamos hacer en caso de que ella se acerque al Instituto de Transparencia es revisar en qué va, orientarla para que ella a su vez pueda realizar una solicitud, en qué va su trámite o por qué no ha sido atendido. Muy bien, pues estamos llegando al final. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Guillermo García. Mayra, un placer haber estado esta mañana con ustedes. Me quiero despedir, no sin antes hacer un público reconocimiento a la labor de la presidenta Cintia Patricia Cantero, por la labor que está haciendo en el ITEI. Hay que reconocerle a esta dama que desde hace 9 años está enfrente de la institución. Bien. Digo que al frente de la institución porque fue fundadora como directora administrativa, luego se fue a trabajar a una OPD, que fue Hospitales Civiles de Guadalajara, y hoy es presidenta. Creo que los ciudadanos estamos en buenas manos. Bien, muchas gracias. Gracias, Cintia. Gracias por su atención. Gracias. C7 Transparencia.